Algunos consideran a la religión como una proyección patológica del ser humano que necesita curación. Por ende, la psicología dice que la religión responde a las preguntas y reacciones del ser humano sobre el sentido último de una existencia en este mundo y más allá de la muerte. Es una búsqueda que sitúa al hombre ante una realidad superior distinta de él, que suele concebir como personal y trascendente, con la que entra en relación mediante la fe. Se ocupa del origen y la naturaleza del misticismo o sentimiento religioso y del origen de la religión como tal. El hombre es un ser complejo y pluridimensional al que debemos abordar desde diferentes perspectivas. Se considera que la religión es producto del conocimiento humano o de una creencia. Una creencia se constituye a partir de un conjunto de ideas en torno a una divinidad tratando de entender la existencia humana. A partir de estos existen dos significados conocidos para la psicología y la religión, que son del psicólogo Gerhard, que dice que es un sistema compartido de creencias y prácticas asociadas que se articulan en torno a la naturaleza de las fuerzas que configuran el destino de los seres humanos. También existe otro que es de un antropólogo, es un autor anónimo que también considera que la religión es un sistema de símbolos que obra establecer vigorosos, penetrantes y duraderos estados anónimos y motivacionales en los hombres. Esto quiere decir que la religión y la psicología nacen para poder explicar al ser humano el sentido de estar en el mundo. Por eso se considera que las dos doctrinas no son opuestas, sino que buscan comprender al hombre teniendo postulados teóricos diferentes. Dice que la religión contesta a la pregunta ¿quiénes somos?, postulando que Dios como centro de adoración monoteísta o diversos dioses, y también considera que los seres humanos vinculan desde su nacimiento al nacer en una familia religiosa. También todo recurso religioso dice que el hombre tiene conciencia y no conciencia, solamente como facultad de distinción de lo sensible o percepción o juicio. En cambio, la psicología da lugar al ser humano en el mundo a partir de las interacciones entre esto y su contexto. Los elementos principales para establecer una buena psicología son los estudios psicológicos, los procesos mentales, la conciencia, las imágenes, las ideas, las emociones, los instintos, etc. Por eso, a partir de ello se establece lo moral y los juicios internos y externos. En la religión, así como en la psicología, no solamente tratan de moldear los juicios morales de las personas, sino también es importante en la manera en que los individuos y grupos se relacionan entre sí. Por otra parte, es una cuestión más bien ética, debido a que la psicología no solamente es una disciplina académica, sino que al permitirnos utilizar conocimientos para ayudar a personas y grupos a relacionarse entre ellos, nos lleva a una convivencia mejor. Por otro lado, la religión conduce a la creencia de un ser supremo que funciona como mediador de comportamientos en las sociedades, lo que conlleva a las distintas religiones a preocuparse por atender sus creencias. Estas también pueden manifestarse de distintas maneras dependiendo de la teología a la que pertenezcan. Sin embargo, estas dos maneras de comprender al hombre no son completamente opuestas, ya que en ambas podemos resaltar en el ámbito de la vida social en su necesidad de resolver conflictos tanto interpersonales e intergrupales. La experiencia humana ha registrado su estrecha alianza con seres divinos e inmortales. Esa unión fundamental ha permitido que los humanos hayamos definido conductas y comportamientos fundamentales para la construcción de la realidad en el mundo. La moralidad se ha convertido en un tema cada vez más importante y buena parte de la atención se ha dado últimamente. Se ha centrado en las bases morales de los liberales y los conservadores, aquella relación entre el daño y el cuidado, la justicia y la reciprocidad, la pureza y la sanidad, y claro, la autoridad. Los juicios morales son evaluaciones buenas versus malas de las acciones o el carácter de una persona, que se hacen en relación con un conjunto de virtudes sostenidas como obligatorias por una cultura o subcultura. Aquí
Aquí es importante entender la religión, debido a que las antiguas enseñanzas de las religiones ejercen efectos importantes y detallados acerca de los juicios morales de las personas. Usted podría imaginar que las personas que viven en un mismo país comparten los aspectos más importantes de una cultura, incluyendo lo que piensan que es moral y lo que no. Necesitarán diferentes juicios morales, lo cual está alineado con las enseñanzas de las tradiciones religiosas. Existen diferencias notables entre el judaísmo y el cristianismo. El judaísmo está mucho más enfocado en el comportamiento, mientras que el cristianismo considera los pensamientos como algo también importante. Como lo dice en Mateo 5:28, pero le digo que cualquiera que mire a una mujer con lujuria ya cometió adulterio con ella en su corazón. Muy buenas tardes, nosotros somos estudiantes de psicología clínica. Quisiéramos que nos ayude con una preguntita. ¿Para usted existe relación entre la psicología y la religión? Buenas tardes, en primer lugar. Es una pregunta sumamente interesante, ¿no? Y que de pronto es necesario también iluminarlo, ¿no? Porque la psicología es una cosa, la religión es otra cosa, pero no funcionan por separado. Hay una dependencia muy grande. La psicología tiene que ver con las actitudes humanas, es decir, estudia todo lo que es la relación social humana, el comportamiento, actitudes de las personas, ¿no es cierto? Ya. En cambio, la religión estudia todo lo que es la intervención de Dios en la historia, ¿cierto? En la humanidad, ¿no? En la dimensión social, es decir, lo que trasciende. La psicología no entra tanto en lo que es trascendencia en cuanto a la existencia de Dios en sí mismo, ¿no? Entonces la psicología sin Dios se quedaría en un humanismo desencarnado, ¿cierto? Que es bueno el humanismo, pero resulta que el hombre no es solamente ser humano, material, dimensión social. El ser humano es llamado a la trascendencia, ¿no? De ahí la necesidad de iluminar la psicología desde la teología para una mejor comprensión y profundización, ¿no? La teología, que es el tratado de Dios, no puede descontar la parte humana que la psicología estudia. Por lo tanto, la psicología es una base muy grande y muy linda para que la teología y Dios pueda actuar. Dios actúa en la humanidad. Por lo tanto, la psicología es una parte indispensable en cuanto a accionar de Dios. Tiene una relación, una independencia muy profunda. No sé si me hago entender, ¿sí? Por ejemplo, por lo tanto, el hombre sin Dios pierde la dimensión trascendental, eterna, espiritual, ¿cierto? Dios sin la psicología pierde la dimensión humana, la dimensión social, la dimensión histórica. Por lo tanto, las dos se dependen mutuamente. ¿Me hago comprender? Sí. Sí, entonces por ahí va un poco la cosa. Después son tratados, esto es un poco a nivel general, ¿no? Luego esto se puede profundizar enormemente ya desde cada realidad y ver las relaciones que tienen en diferentes puntos para enriquecerlo. Angelus Domini